La clase de hoy día, viernes 3 de julio del 2020, es acerca del pronombre. Vamos a ver qué es el pronombre, cuál es su papel o cuál es su importancia dentro de nuestro lenguaje. Vamos a empezar definiendo qué es un pronombre. Nos dice que los pronombres son palabras que utilizamos en lugar de un sustantivo para designar a las personas, animales o cosas e incluso ideas. Ustedes ya la saben por clase anterior que era un sustantivo. Y sabían que cuando hablamos de un sustantivo estamos hablando de la persona, animal, cosa, idea, de la cual se está hablando dentro de una oración o dentro de un texto. En este caso, el pronombre viene a reemplazar a ese sustantivo para no hacerlo como muy redundante al momento de expresarnos. Ahí ustedes en su pantalla pueden observar dos ejemplos de oraciones en las cuales el pronombre sustituye al sustantivo. La primera oración nos dice, el coche ha chocado con la valla. Había un hombre en él. Él, que está en amarillo, viene a sustituir el sustantivo porque nos dice directamente de quién estamos hablando, que en este caso sería del coche. Entonces, en vez de volver a colocar ahí, había un hombre en el coche, para recortar esa parte de la oración y hacerla más compacta, entonces nosotros solo utilizamos el pronombre porque igual nos da a entender de quién estamos hablando, en este caso el coche. En la segunda oración nos dice, llegaron Juana y María. Esta, haciendo referencia a la última que se mencionó, es decir, a María, era vecina de Pepe. En este caso, aclara o relaciona algo de alguna participación que tiene el sustantivo en otro contexto. Siempre evitando, para no hacerlo repetitivo y no cometer un vicio, ¿verdad? En nuestro lenguaje, porque sería muy poco estético o muy desagradable para nuestro oído escuchar. Por ejemplo, llegaron Juan y María. María era vecina de Pepe. O sea, María en dos ocasiones se va a pronunciar y de manera consecutiva. Entonces, para evitar eso, es mejor reemplazar ese último sustantivo, en este caso María, por un pronombre para hacer así referencia de ella. Siempre se entiende que se está hablando de María. ¿Okay? También nos dice que un pronombre son palabras que varían y pueden tener morfemas de género, número y persona. Cuando hablamos de morfemas, entendemos que es aquella parte de la palabra que va variando y que nos indica si la palabra está en un género femenino, masculino, está en un número singular o plural, es decir, solo hay una repetición, o sea, solo hay una persona o hay varias personas, igual en persona, en primera, segunda o tercera persona. Eso nos ayuda a determinar también lo que son los morfemas y en este caso también se utilizan en los pronombres. Los pronombres también son o suelen ser llamados determinantes. Tienen un significado gramatical y ocasional. En algunas ocasiones, como en la primera parte de la primer ejemplo, en la oración esta del coche ha chocado con la valla, nosotros distinguimos en la oración dos elementos básicos que son el sujeto y el predicado. Dentro del sujeto vamos a ubicar el sustantivo que va a ser nuestro núcleo. En este caso, el coche es nuestro sujeto y ha chocado con la valla nuestro predicado. Si dividiéramos la oración en dos partes, en las dos partes gramaticales que son sujeto y predicado. Ahora, para ubicar el núcleo de estas, en el caso del sujeto que es el coche, el núcleo solo sería el sustantivo, o sea, coche. Este es su núcleo. Y en el caso del predicado, su núcleo lo vamos a ubicar en chocado, porque es la acción, lo que pasó. Esto solo de manera de paréntesis para que ubiquemos o entiendan lo que voy a decir a continuación, que es que el pronombre, él, en esta ocasión está haciendo su papel de determinante, porque un determinante es un compañero, algo que complementa al sustantivo. En el caso de el coche, sabemos que el sustantivo es coche, pero su determinante o su compañero es un pronombre
que es él. Y también nos está determinando que su género es masculino. Por eso nos habla que los pronombres son palabras, que variables que pueden determinar un género, un número, una persona, e incluso puede hacer el papel de determinante o compañero o complemento del sustantivo para así formar nuestro sujeto dentro de una oración. ¿Tenemos claro lo que es un pronombre entonces? Sí. Ok, vamos a continuar. Recuerden que un pronombre siempre va a ser una pequeña frase que va a suplantar o cubrir o cambiar por el sujeto, por el sustantivo. Okay. Nosotros conocemos varios pronombres. Los más comunes que nosotros que identificamos son los pronombres personales, el yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas. Esos son los que nosotros conocemos, incluso en inglés, ¿verdad? I, she, is, o sea, son los pronombres comunes, los personales. Pero también estos pronombres se pueden transformar en objeto directo, objeto indirecto e incluso en atributo. Cuando hablamos de un objeto directo, por ejemplo, el yo se transforma en me o mi. También lo tenemos en te, en vez de tú, ya sería te el directo, o en el indirecto, lo o la, nos, os, los, las. Esos son pronombres. Os, nos, identifican, son variantes de los pronombres personales. En el caso de atributos, este tipo de pronombres siempre se derivan de los personales, pero en esta ocasión nos atribuyen, por eso se llaman atributos, o nos dan sentido de pertenencia. Mi casa, ¿okay? O ese coche es mío, ¿okay? Me está dando la pertenencia. O, por ejemplo, este lápiz es tuyo. No, le está dando pertenencia al sujeto, autoridad sobre lo que se está hablando. ¿Entendemos los tipos de pronombres que vamos a encontrar? Sí. Ok. Estos pronombres ustedes los pueden ubicar en varios tramos de un texto, siempre, y son vitales porque muchas veces evitan redundar en nuestro vocabulario, en nuestro texto, ¿verdad? Escrito. Les decía anteriormente que un pronombre nos puede determinar el número de personas. En el caso de los pronombres personales, el yo, tú, ellos, nosotros, todos estos, están divididos primero en número. El número del pronombre solo se divide en dos. Singular, cuando solo se habla de una persona, o en plural, cuando se habla de dos o más personas. Si nos vamos conforme a su número, podemos decir que en singular tenemos el yo, tú, él, ella, usted, en singular. Y en plural tenemos nosotros o nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. En plural, ¿verdad? Si yo les digo, ¿cuáles son los pronombres en singular? Yo, tú, él, ella, usted. ¿Y cuáles son los nombres en plural? Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. ¿Ok? Esto en número. Ahora, en persona, en primera, segunda y tercera persona, se clasifican de la siguiente manera. En primera persona, solo el yo. ¿Ok? Yo soy el que participa directamente en la acción. Yo camino, yo corro, yo vivo en esta casa, o yo asisto al colegio, yo aprendí, yo. ¿Ok? Primer persona. En cuanto a la segunda persona, marca una pequeña distancia entre mi persona y alguien más. Por eso dice que en segunda persona vamos a ubicar el pronombre tú. Tú eres malo o tú eres muy inteligente. ¿Okay? Tú, en segunda persona. En tercera persona y siempre en el rango o en el grupo de los singulares, tenemos el él, una persona después de tú. ¿Okay? Una distancia un poco más extendida del yo. Él, ella y usted son en tercera persona. Luego tenemos el grupo de los plurales. En el grupo de los plurales tenemos a la primera, segunda y tercera persona igual. Pero en la primera persona yo me incluyo.
Yo estoy, aunque hay varios, yo estoy presente en ese grupo. Nosotros, nosotras. ¿Ok? En el caso de la segunda persona, yo ya no estoy incluido en la acción, perdón, pero hay esas personas que están incluidas están a una corta distancia mía. Por ejemplo, vosotros o vosotras. En el caso de la tercera persona, ya es alguien mucho más lejano. Ellos, ellas, ustedes. ¿Entienden cómo se dividen los pronombres según el número y según la persona? Ok. Recuerden que hacemos dos grupos. Según el número singular, solo hay una persona participando en acción. En el segundo grupo son los plurales y ya hay dos o más personas participando en las acciones. ¿Cuántas personas hay? 3, primera, segunda y tercera persona. Y esto va a depender de la distancia que tengamos de mi persona con respecto a las otras. En la tercera persona es alguien más lejano, en la segunda alguien más cercano y en la primera soy yo, es de mí de quien se está hablando. ¿Okay? Vamos a proseguir entonces. Aquí se lo grafiqué de una manera más visual para que ustedes pudieran notar mejor la diferencia. Por ejemplo, en singular, recuerden que solo estamos hablando de una persona, en primera persona me incluyo yo. Yo soy el que está hablando. En la segunda persona eres tú. O sea, después de mí estás tú. Y después de tú están él o ella. ¿Okay? Hay una distancia mayor. Por ejemplo, aquí les da una oración. Ricitos pasea por el bosque. Vean aquí el ejemplo de cómo se cambia un pronombre por un sustantivo. En la primera oración lo tenemos como sustantivo común. Recuerden que que los sustantivos propios son nombres específicos. En este caso se llama Ricitos y dice la oración, Ricitos pasea por el bosque. Para cambiar el sustantivo de Ricitos, ese sustantivo propio, vamos a usar un pronombre y un pronombre en tercera persona y en su forma singular sería ella pasea por el bosque. Ya sabemos que es una persona que es en género femenino y lo que está realizando. Entonces, para eso sirven los pronombres. Y aquí también tenemos graficado su forma plural y en primera, segunda y tercera persona. Por ejemplo, nosotros. Miren, yo me incluyo dentro. Nosotros. Yo estoy en la acción también. Vosotros. O sea, ustedes, pero yo no. Yo no estoy en la hora perteneciendo, no pertenezco a esas acciones, no las estoy realizando. Y ellos, aparte de vosotros, hay alguien más que está haciendo esa acción. ¿Okay? Esto de primera y segunda persona, recuerden, marca distancias entre los que están realizando las acciones. Existen diferentes tipos de pronombres. Ustedes tienen ahí en su libro los pronombres interrogativos, tienen los indefinidos, los personales, los demostrativos, los relativos y los posesivos. Vamos a ir viendo de qué se trata cada uno de estos. Por ejemplo, si hablamos de un pronombre demostrativo, estamos hablando de aquellos que marcan una lejanía o una proximidad. Por ejemplo, estas mesas están nuevas o esto es tuyo. Que le está marcando una distancia entre lo que está haciendo. O aquel o aquella, eso marca distancia del sujeto. Nos dice qué tan lejos o qué tan cerca está el sustantivo, perdón. Luego están los posesivos. En el caso de los posesivos, nos marcan una posesión o propiedad. Por ejemplo, los que yo les decía, los de atributos, mío, mía, tuya, tuya, suya, que le pertenece a ese sujeto. De eso nos hace referencia. Luego tenemos los numerales. Los números, si ustedes se van a las raíces de la matemática, se pueden clasificar de dos maneras. Cantidades, que son los cardinales, en un orden, que son ordinales. Los cardinales son 1, 2, 3, 4, 5, los números normales, y los ordinales son los que representan estos números, pero de otra manera, en un orden. Por ejemplo, en vez de 1, en ordinal yo lo pondría primero.
En vez de 2, que es el número cardinal, en ordinal sería segundo. En cardinal sería el número 3, en ordinal tercero, y así sucesivamente. En el caso de ustedes en cardinal, en cantidad, serían 7. En ordinal, en un orden, perdón, son séptimo. Estos también pueden incluir, estos también son pronombres al momento de relacionar. Por ejemplo, uno fue al baño, ¿okay? O 3 fueron al baño. Eso está hablando que 3 personas fueron al baño. Me hace referencia a 3 sustantivos, sin necesidad de poner quiénes son. Los indefinidos nos marcan cantidad, identidad o naturaleza inexacta. O sea, nos marcan algo que no tiene límite. Por ejemplo, todo lo que hizo, o nadie trabaja. Nadie, no nos dice quién, pero ese nadie también es pronombre porque está reemplazando a un sustantivo. Los interrogativos, siempre como oraciones vamos a encontrar las exclamativas y las interrogativas también. Entonces, una pregunta también es una oración. En pregunta, ¿cuáles son los que reemplazan o quiénes son los que reemplazan al sustantivo? El qué, el cuál, el cómo, el quiénes, el dónde, el por qué. Esos son los pronombres interrogativos porque reemplazan quién trabajó hoy, por ejemplo, en forma de pregunta. O cuál será el destino. Ese cuál está cambiando o está reemplazando al sustantivo. Luego en exclamativo. Las exclamaciones también son un tipo de oración. Por lo tanto, al igual que en los interrogativos, ese qué, ese quién, ese cuánto, también forma parte de los pronombres. Por ejemplo, qué bonito día. Lleva acento porque es una exclamación y hay tonalidad ahí, ¿verdad? Fuerza. Entonces, qué bonito día. No nos dice qué día, ¿verdad? Solo nos dice que hay un día que es bonito. O cuánta belleza. Que ese tipo de exclamaciones, ahí se marcan los pronombres porque no nos mencionan sustantivos directos, sino que son reemplazados por estos pequeños pronombres. ¿Ok? ¿Entendieron los tipos de pronombres? Sí. Ok. Aquí les decía que de tarea iban a resolver la página 91, pero como ya les dejé tarea, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar ahorita en la página 91 para que no les quede de tarea, sino que como trabajo en clase. ¿Qué les parece? Sí, está bueno. Okay. Sí, pero y la tareita solo va a ser la lectura o la comprensión lectora que les asigné al inicio de la clase. Entonces vamos a empezar con la actividad número 1. Vamos a leer el fragmento La muchacha del parque. Les hago pausa ahí para recordarles que es la página 91, ¿verdad? Del tema del pronombre. Vamos a leer entonces el fragmento de La muchacha del parque del hondureño Jorge Montenegro y luego vamos a responder conforme a lo leído. Para la lectura, ¿me ayuda Naomi? Léame el fragmento. ¿Cuál, profe? El fragmento de La muchacha del parque, página 91, la primera. 91. ¿En qué página está, profe? 91. El primer cuadrito que sale arriba, ¿va? Sí. Espérame. Antes de cruzar la calle, observó que un muchacho bien vestido cruzaba el otro extremo cuando inesperadamente un camión a toda velocidad y lo atropelló. Inmediatamente Laura corrió para ayudar al muchacho, mientras el motorista había logrado detener el vehículo, al que había soplado los frenos. Ok. Dice, ¿cómo reconoce los pronombres en el texto? ¿Cómo ustedes reconocen los pronombres dentro de ese fragmento? ¿Cómo podrían identificar los pronombres ustedes ahí?
Ajá. Leyendo bien detalladamente. Ajá, entonces pueden colocar ahí, leyendo detalladamente, también porque algunos están acompañando al sustantivo, ¿verdad? Como en el caso de el motorista, el vehículo, lo atropelló, algo otros están reemplazando al sustantivo, lo atropelló, está reemplazando al sujeto, ¿verdad? Al sustantivo del que estaba hablando. También un muchacho, ahí está dando, nos está determinando, porque nos indican cantidades. Todo esto pueden colocar como respuesta. Número 1, leyendo detenidamente y observando que en ocasiones acompañan al sustantivo como determinante, ¿verdad? Como les decía anteriormente, porque nos determinan un número o un género, como en el caso de un muchacho. También porque reemplazan al sustantivo, como en el caso lo atropelló. Sabemos que a quien atropelló fue al muchacho del que se está hablando, ¿verdad? Entonces, en esos casos podemos identificar los pronombres. ¿Ya respondieron? Sí. Ok, vamos a pasar a la pregunta número 2. Nos dice, ¿qué defecto se puede percibir en un texto si no hay pronombre? Sí. Le voy a leer yo nuevamente el fragmento, pero esta vez sin pronombre. Antes de cruzar calle, observo que muchacho bien vestido cruzaba del otro extremo. Inesperadamente apareció camión a toda velocidad y atropelló. Inmediatamente Laura corrió para ayudar muchacho, mientras motorista había logrado detener vehículo que se habían soplado frenos. ¿Qué pasa cuando no hay pronombres? No se le entiende. No se le entiende. Entonces ustedes pueden poner ahí. ¿Qué defecto se puede percibir? Poca coherencia en el texto. Poca coherencia en el texto. Y hay vacíos también. Se presentan vacíos, como que algo falta, ¿verdad? Dentro del texto. Poca coherencia en el texto y vacíos dentro del mismo. Miren aquí dentro del mismo yo hice coloqué un pronombre, porque no volví a repetir dentro del texto, sino dentro del mismo. ¿Ya contestaron? Sí. Ok, vamos a continuar entonces. Dice, subraya los pronombres en el fragmento La casa de 3 pisos de Jorge Montenegro. Luego clasifiquen el cuaderno. Ok, primero vamos a leer. ¿Me va a ayudar Tarín? Ayúdeme a la lectura, por favor, del fragmento de La casa de 3 pisos. Los demás vayan subrayando ahí los pronombres. Recuerden los pronombres. Él, yo, tú, ella, nosotros, vosotros, él. También aquellos que nos determinan un número, uno, incluso 3, una cantidad, mucho, poco, nadie, ¿qué más? Una propiedad, mío, tuyo, de él, de cualquier tipo de esos pronombres. Karin, ¿lista? Sí. Ok. Todos los involucrados guardaron silencio, no le comunicaron a nadie lo sucedido. 2 empleadas fueron juntas a los baños cuando les cerraron la puerta desde adentro. Ellas tocaron y hablaron para que les abrieran, sin ningún resultado, y cuando se retiraban la puerta, se abrió sola. No había nadie. Alarmadas corrieron la voz entre sus compañeras. Una de ellas dijo, hace 2 días cuando yo estaba en el baño le dieron vuelta a la palanca de todos los servicios y cuando algo no había a nadie. Eso me confundió. Algo sucede en este edificio. Un contador manifestó que él iba a encender la computadora y le corrieron la silla en el instante que se iba a sentar. Las mujeres que iban al baño se hacían acompañar de un varón hasta la puerta, solo así se sentían seguras. Aquellos sucesos sobrenaturales fueron comunicados al gerente general, quien se reía a carcajadas. No sé si es que mis empleados están quedando locos o alguien se divierte haciéndole bromas.
Por lo menos en mi oficina no he visto ni la cara de un payaso. Un día todos los empleados habían salido, estaban los guardias de seguridad monitoreando el edificio. Ok. En el primer párrafo podemos encontrar una gran variedad de pronombres. ¿Los pudieron identificar? Sí. Okay, por ejemplo, Sí. tenemos en el primer párrafo, no le comunicaron, le a nadie, nadie, dos empleadas, dos, estos son los pronombres, fueron juntas a los baños, los, cuando les, la puerta, la, ellas tocaron, ellas, para que les abrieran. Nadie, ahí hay varias veces nadie, una, cuando, ahí van a encontrar un sinfín. En el segundo párrafo, las mujeres, las que iban al baño, se hacían acompañar de un varón hasta la puerta, solo así se sentían seguras. Aquellos, recuerdan distancia, ¿verdad? Demostrativos. Aquellos sobrenaturales fueron comunicados al gerente general, quien se reía a carcajadas. No sé si es que mis, recuerden pertenencia, posesivo, mis empleados están quedando locos o alguien, haciendo referencia a algo indeterminado, alguien, se divierte haciéndole bromas. Por lo menos en mi oficina, otro posesivo, miren no he visto ni la cara de un payaso, Un día, todos los empleados habían salido, todos, no nos dice cuántos, ¿verdad? Solo nos dice todos los empleados. Solo quedan los guardias, nos indican que hay varios guardias de seguridad monitoreando el edificio. ¿Pudieron subrayar los pronombres? Sí. Sí, ahí mismo yo les iba definiendo o clasificándolos, ¿verdad? Hay unos que nos clasifican, por ejemplo, pertenencia, son posesivos, por ejemplo, mi edificio o mi oficina, mis empleados, esos son posesivos. Demostrativos, aquellos que nos marcan distancia, por ejemplo, vamos a ver, aquí subrayé uno donde lo coloqué. Aquellos sucesos, me marca distancia, ¿verdad? También hay indefinidos como nadie o todos, que no me indica a mí cuántos. También demostrativo, aquella, aquellos, esos son demostrativos. Hay cantidades también o los que conocemos como numerales, que son dos empleadas, ¿qué más? Un payaso, un día, ¿qué otro tenemos por aquí? Un varón, etcétera. Así los vamos categorizando, ¿verdad? Espero yo que ustedes ahí en su cuaderno coloquen dos, ahí que pongan ahí, hay demostrativos, hay posesivos, hay numerales, hay indefinidos. De interrogación, pues todavía parece que hay uno. Donde, no hay ninguno, donde él se pregunta, pero no. Y hay exclamativos donde ellas expresan alguna emoción. Okay. ¿Ya subrayaron? ¿Subrayaron? Sí. Ok. Tenemos 4 minutitos para hacer el último punto, donde nos dice, escriba un párrafo sobre la importancia de los medios de comunicación masivos. Utilice los distintos pronombres y subráyelos con diferentes colores según la clase a la que pertenezca. O sea, ustedes van a elegir, van a hacer un párrafo, ya saben ustedes, un párrafo inicia con mayúscula y termina con punto y aparte, ¿verdad? Más o menos grandecito como para que puedan obtener varios tipos de pronombres. Ustedes van a escribir el párrafo primero. Después van a venir y van a decidir, ok, para los demostrativos voy a usar un color rojo.
Para los posesivos voy a usar verde, para los numerales azul, para los indefinidos amarillos, para los interrogativos morados, para los exclamativos rosados. El color ustedes lo pueden cambiar, solo que lo coloquen allá abajito de su texto. Y luego, en base a esa clasificación que ustedes hicieron, van a empezar a subrayar del párrafo que ustedes van a hacer los pronombres, según el color del tipo al que pertenecen o a la clase de pronombre que pertenece. ¿Entendieron lo que van a hacer? Sí. 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 Ok, tienen 3. Ajá. ¿Cómo cuál es el pronombre? Ok, ustedes primero preocúpense por redactar el párrafo de la importancia de los medios de comunicación. Hagan eso primero. Escriban sobre por qué es importante los medios de comunicación. Tienen 1 minuto, 2 minutos les voy a dar para que escriban ese párrafo. Escriban por qué es importante, por qué son importantes los medios de comunicación. Inicien. ¿En el cuaderno? Sí, en el cuaderno. ¿Por qué son importantes los medios de comunicación? Después de que ustedes redacten el párrafo sobre la importancia de los medios de comunicación, es decir, por qué son importantes cada uno de los medios de comunicación, van a venir y van a elegir colores que representen cada clase de pronombre. Un color para los pronombres demostrativos, un color para los posesivos, uno para los numerales, uno para los indefinidos y uno para los interrogativos, así como uno para los exclamativos. Después que ustedes definan qué color le van a agregar a cada clase de pronombres, van a venir y van a buscar esos pronombres en su texto. Puede ser que no tengan todas las clases de pronombres en su texto, por lo que ustedes solo van a buscar los que tienen y los van a subrayar del color que ustedes seleccionen. Por ejemplo, si ustedes pusieron que los demostrativos los iban a subrayar en rojo y tienen bastantes pronombres demostrativos, es decir, estos, esto, eso, aquello, o por ejemplo, ustedes pueden poner en su párrafo, estos medios de comunicación son importantes. Estos es un pronombre demostrativo, entonces ustedes lo van a subrayar en el color que ustedes eligieron para la clase de pronombre demostrativo, que sería, por ejemplo, el color rojo. Entonces, subrayan estos en color rojo. O viene y ustedes tienen en su párrafo, también puede ser. En mi casa tengo